Ayer le di a algunos hermanos un separador de la luz latina de la radio del pastor Fabio Betancourt. Yo le apoyo a él desde Perú todos los martes por las mañanas. Para la hermana Heidi tiene uno, le entregué a muchos y he traído hoy para todos ustedes también, hermanos, para todos ustedes un separador bíblico con el QR para que usted se pueda descargar la aplicación si aún no se la ha descargado, ¿ok? Entonces tengo para cada uno de ustedes, y también como ya voy a remodelar tarjeta de oración, también, hermanos, si usted no tiene alguna, quiero entregarle una para que usted pueda tenerla. Muy bien, Primero de Reyes capítulo 17, Primero de Reyes capítulo 17, dice la Biblia, palabra de Dios, hermanos, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, dice la Biblia, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás el arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Hermano, vamos a ver en este capítulo 17, vez tras vez, mandatos de parte de Dios. Y junto a esas órdenes, vamos a ver que Dios también, hermanos, da promesas. Si se acata la orden, Dios cumple su promesa. Y vamos a verlo, hermanos, versículo tras versículo. Mandato de Dios junto con promesas. Mire conmigo ahora versículo 8. Vino luego el palabra de Jehová diciendo: levántate, otro mandato, vete a Sarepta, una orden a Sarepta de Sidón, y mora aquí. Y yo he dado, ¿qué dice, hermanos? Orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vez tras vez, hermanos, vamos a ver mandatos de Dios, y junto con los mandatos, promesas. Y hermanos, si se acatan los mandatos de Dios, Dios cumple sus promesas y Él sustenta, Él provee, Él da. Mire, hermano, ¿qué más dice el versículo 16? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Si se acata la orden de Dios, Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En todo el capítulo 17, hermanos, vemos la provisión de Dios. El sustento de Dios está vigente, hermanos, está latente, está sobresaliente la provisión de Dios en este capítulo 17 de Primero de Reyes. Y así, hermanos, también está vigente en nuestra vida. Tenemos un Dios que nos provee. Tenemos un Dios que nos da. Tenemos un Dios, hermanos, que está atento a cada uno de nosotros. Dios sustentando a estas personas. Por eso he titulado, hermanos, el mensaje de esta manera: las paradójicas formas de sustentar de Dios. Las paradójicas formas de sustentar de Dios, porque no solamente provee a la manera humana, sino que provee a su manera, de maneras misteriosas, de maneras extrañas, de maneras paradójicas. ¿Sabe usted que la Biblia está llena de paradojas? Por ejemplo, hay que morir para poder vivir, hay que dar para recibir, el que se humilla será exaltado, los últimos serán postreros. Primero, las paradójicas formas de sustentar de Dios. Oremos. Señor, gracias por este buen tiempo, Señor, que nos estás dando. Habla nuestro corazón, Señor. Estoy aquí, Señor, porque tú así lo quisiste. Gracias, Dios, por esta hermosa iglesia, por el pastor Rebrado, por su esposa, por su familia, por los líderes, Señor, y por cada hermano que hoy tomó de su tiempo para venir a escucharte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Las paradójicas formas de sustentar de Dios. ¿Alguna vez, hermano, usted ha estado en necesidad?
¿Alguna vez a usted le ha faltado? Quizá en su momento, o quizá ahora está pasando momentos difíciles. Yo recuerdo cuando tenía 12 años de edad, fueron 3 meses que mi padre nos había abandonado, prácticamente. Yo como niño, 12 años, siempre estaba atento a todo lo que sucedía en casa. Mi madre, recuerdo aquella mañana contando, hermanos, los céntimos, las monedas. Sí, no tenía con qué ir a comprar al mercado para poder comer ese día. Yo sabía que no podíamos ir a la esquina a una tienda para fiar porque ya debíamos en esa tienda. Yo sabía que no podíamos ir al mercado donde los caseros, donde aquellos que siempre nos fiaban las cosas, porque también le debíamos. Y yo vi a mi madre agobiada, a mi madre quizá desconsolada, contando las monedas, y dijo: Jairito, vamos al mercado, vamos a comprar para comer algo el día de hoy. Recuerdo que yo la acompañaba. Ella pensaba que yo no me daba cuenta, ella pensaba que yo no sabía nada, pero ¿sabe qué, hermano? Yo sabía todo lo que estaba pasando en casa. Y saben, muchas veces queremos ocultar las cosas, pero los niños, sus hijos, se dan cuenta de todo lo que pasa en su casa. Cuando las cosas van mal, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando no hay provisión, sus hijos saben, sus hijos son inteligentes, ellos se dan cuenta. Y recuerdo, hermanos, que caminábamos, ella mirándose al frente, yo de la mano, mirándola, ¿a dónde iba a ir? Posiblemente ella estaba pensando: ¿a qué nueva tienda iré para que me puedan fiar? Y en ese momento, hermanos, nos encontramos con una hermana que ya se había cambiado de iglesia, porque se había cambiado de distrito, de localidad, de condado. Y entonces le dijo: hola, hermana Leonor. Mi madre se llama Leonor. Le dijo: mira, yo no frecuento venir por este mercado, pero qué bueno verte. Y mira, Dios me trajo aquí porque Él le ha puesto en mi corazón darte algo. Y en ese momento, hermanos, le extendió la mano y le dio 100 soles, $30. Pero que hace, hermanos, 10 años atrás, o más, o casi 20 años atrás, hermanos, eran 100 soles. En ese momento, hermano, mi madre empezó a lagrimear, abrazó a la hermana, me agarró más fuerte de la mano y me dijo: Jairito, hijo mío, vamos a pagar las cuentas. Pagamos a unos al pollero, le pagamos al carnicero, hermano, le pagamos a todos. Y luego, hermanos, compramos alimento, compramos arroz como buen peruano, compramos frijoles, compramos, hermanos, cerdo, chancho, pavo, gallina, gallo, cocodrilo, de todo. Esa semana, hermanos, comimos rico, hermanos, y Dios proveía día a día, porque en iglesia quiero recordarles que tenemos un Dios fiel, un Dios que provee, un Dios que da, un Dios que derrama sus bendiciones a aquellos que lo buscan, a aquellos que en Él creen. Amén, hermanos. ¡Wow! Y yo sé que Dios le ha sustentado a usted de maneras paradójicas, de diferentes formas, quizá sobrenaturales, quizá ilógicas para nosotros, pero siempre las maneras de Dios siempre son y siempre serán las mejores. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, un Dios que actúa de diferentes maneras. Quiero recalcar, hermanos, también que Dios es fiel con nosotros, a pesar de que nosotros somos infieles. Él muchas veces nos da, nosotros no mereciendo que Él nos dé. A veces Él nos bendice, aún cuando estamos lejos de su palabra, cuando estamos rebeldes y con un corazón lejos y frío hacia Dios. Aún Él sigue siendo fiel. Pero Dios nos demanda 2 cosas para que Él sea proveyendo hacia nosotros. Si así nada más siendo infieles, Él es fiel dándonos, cuanto más Él nos daría. Si tan solo haríamos estas 2 cosas, que lo vemos en este capítulo 17. Acompáñame allí, por favor, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Amén. Dice la Biblia: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá, ¿qué cosa, hermanos? Lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No es que no iba a llover en ese lugar, no iba a llover en todo el mundo, hermanos. ¿Sabía usted que yo conocí la lluvia a los 18 años? Porque en Lima no llueve. Es más desértico que el Kairos, que Egipto. Pero solamente en una parte. Pero, hermanos, ¿se imagina que no llueva en todo el mundo? Si no hay, hermanos, lluvia, no hay sembríos. Si no hay sembríos, no hay cosechas. Si no hay cosechas, hermanos, no hay alimento. Si no hay alimento, hay hambruna. Un momento tan difícil, donde le tocó a Elías profetizar. Es más, hermanos, ¿quién reinaba en aquel tiempo? Reinaba, hermanos, Acab, un rey perverso. Dice la Biblia que antes de él, hermanos, no había habido alguien tan perverso como él. Un rey malo. Y su esposa no se quedaba atrás, la reina Jezabel. Sabemos por contexto, hermanos, que ella perseguía y asesinaba profetas. Y en ese tiempo, hermanos, tan difícil les tocó profetizar a Elías. A veces nos quejamos por la situación económica del país. A veces nos quejamos porque ya no hay trabajo como antes. Pero Elías lo pasaba peor, pero seguía siguiendo a su maestro. Seguía teniendo la mirada puesta en Jehová de los ejércitos. Qué gran ejemplo este hombre llamado Elías. Por algo Dios nos deja aquí en 1 Reyes 17 un poco de su vida. Versículo 2, por favor. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Mire, hermanos, dice: beberás del arroyo. Y aquí empiezan, hermano, aquí empiezan las formas extrañas de trabajar de Dios con sus hijos. Y quizá usted al leer estos pasajes, estos versículos, usted se va, hermano, se va a identificar con este hombre llamado Elías. Era un tiempo de sequía. Y Dios le dice: hijo, yo te voy a sustentar. ¿De qué manera? Vas a ir a un arroyo y de ese arroyo beberás agua. Hermanos, si un arroyo, hermanos, no recibe lluvia, se va a secar. ¿Cómo es que Dios está diciendo a Elías: te voy a dar de beber en un arroyo en tiempo de sequía? Algo ilógico. A veces no nos ha pasado algo así. Dios nos ha mandado a hacer algo y nosotros decimos: Dios, pero ¿seguro que ese trabajo es para mí? ¿Seguro, Señor, que esa decisión que yo tome es la mejor? Pero es que a simple vista no se ve así. En tiempo de sequía, me mandas un arroyo, debe estar seco. La manera es paradójica de sustentar de Dios, pero también de trabajar en nosotros. Mire, versículo, hermanos, 5. 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado ¿a quiénes, hermanos? A los cuervos que te den allí de comer. ¿Quiénes iban a ser sus meseros? ¿Quiénes iban a ser, hermanos, sus nutricionistas? Los cuervos. Hay un dicho muy famoso en todo el mundo: cría cuervos y te sacarán los ojos. Porque, hermanos, la esencia del cuervo mundialmente como animal, hermanos, es ser destructivo. No es un animal que ayuda, no es como un perrito no doméstico, no. Los cuervos son destructivos. Ahora, un cuervo para un judío, hermanos, era un animal inmundo como el cerdo. Ahora, que un judío esté escuchando que Dios lo va a alimentar con cuervos, animales destructivos, animales inmundos para él. Hermanos, esto era, wow, no era tan bien visto por las personas o creído por él, pero así obra Dios. Con cuervos. Y dice la Biblia, hermanos, ¿qué iban a hacer esos cuervos? Le iban a dar de comer, versículo 5. Pero mire cómo reacciona Elías, hermanos. Y él fue y le dijo: Dios, ¿un cuervo? ¿Estás seguro? ¿Por qué no mandas palomitas? Mejor son más bonitas.
¿Y qué si ese cuervo ha picado los ojos de alguien y viene todo sangriento y agarra mi alimento? No, me voy a... Soy un animal inmundo, me voy a contagiar, ¿no? ¿Qué hizo, hermanos Elías? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Una cosa, hermanos, es ir a un lugar de pasada, y una cosa es vivir en el lugar. ¿Están conmigo, hermanos? Una cosa es que usted vuelva a su país de pasada y vea la cosa como está. Y uy, menos mal que lo estoy viviendo aquí. Y una cosa es que usted se vaya a vivir otra vez. ¿Sí me va a entender? Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. ¿Qué más, hermanos? Y pan y carne por la tarde. Y bebía ¿de dónde, hermanos? Del arroyo. O sea, los cuervos no se olvidaron de Elías. Dios no se olvidó de Elías. Qué buenos nutricionistas eran estos cuervos, hermano. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y pan y carne por la noche. Elías estaba más alimentado que muchos de los que estamos aquí presentes. Algunos que no desayunan, algunos que no cenan, algunos que no almuerzan. Pues Elías comía 3 comidas. Qué tremendos meseros. Y no tenía que darle propina a lo mejor. ¿Cierto? Versículo 7. Pasados algunos días, ¿qué pasó, hermano? Lógicamente tenía que pasar. Se secó el arroyo. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Se imagina usted acatar las órdenes de Dios? Y luego que usted acata las órdenes de Dios, se seca el arroyo. Muchas veces usted no está fiel con Dios y se ha secado el arroyo en su vida. Una enfermedad, un hijo desobediente, algo, hermano, un problema económico, un robo, un choque. Y usted dice, pero ¿por qué, Señor? Se secaba el arroyo en mi vida. Pero cuando se seca el arroyo, hermano, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová. Dios no lo desamparó. Y Dios, iglesia, no lo desampara. Cuando se seca el arroyo, viene palabra de Jehová. Siempre hay mensajes de ánimo, siempre hay mensajes de esperanza. Porque, hermano, cuando uno se levanta y predica la palabra de Dios, siempre hay bendición. Siempre, hermanos, la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Dios no desampara. Él siempre está presente. Y vino luego la palabra de Jehová. Vino luego, o sea, hablando de algo inmediato, diciendo, levántate, otra orden. Y ahora, ¿dónde lo mandaba, hermanos? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Hermanos, si no consideramos el contexto geográfico, no entenderíamos, hermanos, que Dios sigue trabajando de maneras paradójicas con Elías. ¿Dónde quedaba, hermanos, Sarepta? Era un pueblo gentil. ¿Sabe quién vivía en Sarepta? La reina Jezabel. ¿Eso no es familiar? Un capítulo después, Elías está huyendo, hermanos, de la reina Jezabel, aquella que había asesinado profetas. Entonces, Elías, ¿qué era, hermanos? Un profeta. Y Dios está enviando que vaya a Sarepta a vivir, un pueblo gentil, donde vivía la reina Jezabel. ¡Wow! ¿Se imagina? Hermanos, yo sé que están matando peruanos por aquí cerca, hermano. Yo no voy a ir. Cierto que voy a ir a Buenos Aires, pero yo no voy. Hermano, si están matando peruanos, ayúdanos, se matan peruanos. Hermano, yo no voy a ir. Hermano, vaya usted, pero usted es más valiente. Yo no voy, yo no quiero morir. Quiero ver a mi hijo nacer. Estaban matando profetas. Y Dios lo envía a ese lugar más peligroso. Y Elías, hermano, pensando, Dios, ¿está seguro? Es Sarepta, es un pueblo gentil, un pueblo inmundo. Sí, pero yo te alimenté con cuervos, es un animal inmundo. Anda ya. Pero, Señor, en ningún momento lo vemos a Elías así. Pero seguramente actuaríamos nosotros de esa manera. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, hermanos, en Sarepta
se adoraba, hermanos, ahí estaban, hermanos, las estatuas, y ahí se adoraba, hermanos, a Baal y a Acera. O sea, era un pueblo perverso. Hermanos, en la adoración a Baal y a Acera, muchas gracias, hermano Santo, qué bendición, hermano. Wow, ya me siento en Perú, Muchas gracias, me olvidó mi pañuelo, hermano. Se nota que mi esposa no está conmigo, ¿no? Está viéndome, es que hoy me espero una regañada por la noche. Y sabe, hermano, dice, hermanos, un pueblo que adoraba a Baal y a Acera, hermanos, se adoraba a ellos matando niños. Ese era el sacrificio para esos dioses falsos. Un pueblo gentil perverso, donde vivía la reina Jezabel, y en ese lugar Dios está enviando a Elías para ser, hermanos, provisto. Ya se está identificando con Elías. Pero eso no es todo. Miren cómo Dios sigue trabajando en Elías, cómo va a seguir trabajando en su vida. Miren por favor, hermanos, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. ¡Wow! Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer que, hermanos, viuda, que estaba recogiendo leña. Hermanos, Dios dice, yo le he dado orden a los cuervos para que te alimenten, pero ahora le he dado orden a una viuda para que te sustente. Hermanos, una cosa es ser pobre en un lugar, en una ciudad de ricos, y una cosa es ser pobre entre los pobres. Esta mujer era pobre de pobres, una viuda. Ni siquiera lo están viendo donde alguien rico. O sea, no es suficiente con que sea Zarepta, Señor, donde vive la reina que sabe que mata profetas, un pueblo gentil donde adoran a Baal y a Acera, sino que me mandas a la casa de una viuda. La persona una más menospreciada por la sociedad, porque decían, esta viuda por sus pecados seguramente, al igual que los leprosos. Qué tremendo, ¿cierto, hermano? Pero ¿qué hace Elías, hermano? Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. ¿Sabe qué Dios demanda de nosotros en primer lugar? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere obediencia. Amén. Amén, hermanos. Cada vez dice, Dios le dijo y él se fue. Dios le dijo y él fue. Dios le dijo y él se levantó. Dios le dijo y él escuchó. Dios le dijo y él acató la orden. Por eso, hermanos, cuando él acata la orden, Dios cumple su promesa y Dios le provee. Dios le provee. Dios le provee. De maneras paradójicas, pero Dios le provee. Porque Elías obedeció. ¿Saben por qué muchas veces Dios no nos provee, Dios no nos da como queremos? Porque no obedecemos. ¿Y por qué, Señor? ¿Pero por qué yo, Señor? ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué no aquella? ¿Seguro, Señor? ¿Quieres que haga esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Como aquellos niños de 2 años, ¿cierto? Que todos preguntan, ¿por qué? ¿Haces y por qué? Hazlo, hazlo, ¿y por qué? Y uno como que no encuentra respuesta. ¿Por qué? Porque sí, soy tu papá. Hermanos, a veces yo me imagino a Dios mirándonos diciendo, pero solo obedece porque soy tu padre, soy Dios. Jairo, obedéceme porque yo soy mejor que tú. Señor, pero no de esta manera, sino de esta manera. ¿Estás seguro, Señor? ¿Quieres que yo haga esto, Señor, por ti? Pero es Zarepta, Señor. Están matando profetas. Es un animal inmundo. No hay lluvia. Beberé de un arroyo yo, Señor. Y Dios dice, solo obedece. Hay que obedecer, hermanos. Dios demanda obediencia y Dios va a sustentar de maneras milagrosas, de maneras sobrenaturales, con cuervos, el menos esperado, hermanos, el trabajo más insignificante, la persona menos indicada, en el momento y en el lugar y en el tiempo menos próspero, en el tiempo, hermano, donde no hay tanto trabajo, Dios te dará trabajo. En el momento, hermanos, con más enfermedad, Dios te dará gozo y bendición. Porque ese es nuestro Dios, un Dios que da. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba hace 4 años visitando iglesias aquí en Estados Unidos, en esta área.
Recuerdo que me invitaron a una conferencia misionera. Yo estaba soltero todavía. Y bueno, primero las agencias misioneras no me aceptaban porque no aceptaban solteros. Segundo, mucho menos un misionero evangelista. Tercero, hermanos, no hablaba inglés y no hablo inglés. Pero hermanos, Dios siempre mostró su fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Y recuerdo que fue una conferencia misionera donde yo estuve predicando. Bueno, me dijeron, es muy posible que te tomemos como misionero. Y yo estaba, hermanos, cero apoyo, nada, 0%, pero yo tenía que irme en 10 días a Perú, porque ya se vencía mi tiempo de visa. Hermanos, y yo esperando, bueno, ahora sí, seguro me van a decir, ya, ¿no? una iglesita ya, yo puedo sobrevivir hasta casarme, luego vuelvo con mi esposa. Esa era mi idea. ¿Sí? Dios lo hizo todo diferente. Pero ya entiendo por qué, hermanos. Y sabe, yo estaba, hermanos, allí un poco triste, hermanos, porque pues uno cuando está soltero no da cierta confianza, y es entendible por muchos otros misioneros que han hecho cosas incorrectas. Y recuerdo, hermano, que recibí una llamada. Y yo, bueno, ¿qué pastor será aquí, no? De una iglesia que he visitado. Un pastor de las Amazonas, de la selva del Perú. Me dice, hermano Jairo, la iglesia decidió tomarte como su misionero. Y yo, que es verdad, una iglesia de la selva, una iglesia de Pucallpa, una iglesia que no tiene los mismos recursos que aquí, me está decidiendo apoyarme a un joven soltero. Gloria a Dios. Es nuestro Dios, un Dios que obra de maneras paradójicas. Gloria a Dios. Un Dios, hermano, que en el lugar menos esperado, Él va a darte lo que tú tanto anhelas. Porque es nuestro Dios que obra con cuervos, que obra, hermanos, que obra con arroyos secos. Un Dios que no nos desampara, un Dios que nos da, un Dios que nos bendice. Era tiempo de pandemia. Vivíamos con mi esposa allí en El Salvador, en un orfanato para niños sordos. Pensábamos venir a Estados Unidos, ella tenía su cita en la embajada, pero viene la pandemia. Yo estaba frustrado, no teníamos, hermanos, para sostenernos. Y viene la pandemia, cierran los cines, cierran los supermercados. Y al ser un orfanato, una ONG, hermanos, empezaron a llegar cosas y cosas. Llegaban salchichas, llegaba popcorn, canchitas, palomitas, llegaba yogur, huevo, hermanos, pan. Por 2 años nunca compré arroz. Y sí que el peruano come arroz, hermano. Es como una tortilla con el mexicano, pero centroamericano. No compré azúcar. No compré aceite. Por 2 años, hermanos. Y yo decía, Señor, estoy aquí encerrado en Perú. Yo quería ir a Estados Unidos allá para ver iglesias, que ahora que estoy casado, por fin, Señor, después de 3 años, ahora sí me van a tomar en serio, Señor. No, tranquilo, yo te voy a proveer en tiempo de pandemia, en un orfanato de niños sordos, todo lo que llegue, todos los supermercados, como Walmart, por ejemplo, o como Publix, llegaban a Efata. Y Dios me sustentó por 2 años, hermanos. Tenían 10% de lo que necesito para vivir en Perú. Pero Dios me sustentó, hermano. Porque Él solo me decía, obedéceme. Obedéceme. Un orfanato, Señor. Aquí un cuartito pequeñito. Aquí, Señor, aquí. Señor, me casé y yo iba a volver para levantar su hotel. No, aquí yo te quiero. Ese es nuestro Dios, hermano. Amén. Un Dios que requiere obediencia, hermanos. Que requiere obediencia. Miren conmigo, hermanos, sigamos por favor, versículo 10. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ve aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Espera, hermano. ¿Se está dando cuenta de lo que está ocurriendo? Llega Elías a Sarepta, se da cuenta, dirigido por Dios, que esa viuda lo iba a sustentar. La viuda, hermanos, sin duda por los actos que ella va a hacer, se puede creer, hermanos, que ella servía a Dios de Israel, a pesar de que ella vivía en un lugar gentil. Y dice, hermanos, el texto
que la ve y le dice, tráeme un poquito de agua. Y sabe, hermano, la mujer no dice, pero tú quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, a ver, tú ahí. No, ella escucha la voz de Dios otra vez de Elías y ella va a traerle agua. Ahora, hermanos, pero miren cómo más sigue obrando Dios ahora a través de Elías en la vida de la viuda. ¿Se dio cuenta, hermanos, cómo primero Dios trabaja directamente con Elías, pero ahora Dios está trabajando con la viuda a través de Elías? Mire, hermano, versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hermano, una cosa que usted me invite a su casa y usted diga, ¿quiere algo? Agüita, por favor. Una agüita, ¿no? Agüita, está baratita, una agüita. Hermanita, ¿tendrá algo para picar ahí, por favor? ¿Tendrá una arepita? ¿Tendrá ahí, qué sé yo, no sé, un arrocito, un arrocito congro, un arroz con gandules, un mofonguito? Y uno dice, este misionero, ¿qué? ¿No viene aquí a mandar a mi casa? ¿Cómo respondería usted, hermano? Pero eso no es todo, hermano. Miren lo interesante, hermano. ¿Cómo dice Cristo Rey en la vida de la viuda? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Amén? ¿Están conmigo? Y dice, hermanos, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Mira, de verdad, Dios sabe que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Yo no recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa es mi última comidita nada más. No sabe Dios que yo no tengo nada. Es verdad, no estoy mintiendo. Vive Jehová tu Dios, Él sabe que no tengo nada. Esta era mi última cena, mi última comida. ¡Guau! Hermanos, y dice Elías, ok, no, sí es cierto, no, mira, no me había puesto a pensar en eso, sí, tienes razón. Bueno, vuelvo otro día, creo que Dios se ha equivocado, tú no eres la viuda, voy a buscar a otra. Elías le dijo, no tengas temor. Y sabe que, hermano, cuando Dios nos manda a hacer cosas ilógicas para nosotros, vamos a tener temor. Es normal tener miedo. Pero Dios le dice, oye usted, hijo mío, que ha venido una noche, yo tenía este mensaje para ti, no tengas miedo. No tengas temor. No tengas. Ve y haz como has dicho. Pero hazme, ¿qué dice, hermanos? Primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela y después le das a tu hijo. Hermano, si hay alguien que usted consiente en casa, es a sus hijos. Mis hijos primero, ¿cierto? Hermanos, ¿qué pasaría si yo voy a su casa y le pido que me haga a mí primero? Yo quiero, si no es mi primerito, ¿ah? Ven, a mí, después a tus hijos y sobra. Usted dice, ¿qué pasa? ¿Y este misionero qué, no? Que se devuelva al Perú ya. Que vaya allá donde están matando peruanos, que vaya, ¿cierto? ¿Qué tiene? Viene a mandar en mi casa y viene a pedirme agua y ahora me pide algo para picar y ahora me pide un segundo. Pues ese hermano, ¿qué, no? Ya pasó, claro, no lo invite más porque se va este misionero. ¿Se puede imaginar, hermanos? Ahora, alguien que es cristiano actúa de esta manera muchas veces en diferentes contextos, claro, pero una mujer viuda no se esperaba que ella actúe de una manera incorrecta, pero no actuaba. ¿Se da cuenta, hermanos? Que muchas veces personas que quizás no están en Cristo, quizás muchas veces actúan mejor que nosotros. Gente en el trabajo es más responsable que nosotros y nos enseña y debemos decir ser cristiano, porque qué mal testimonio que somos. Pero deberíamos, hermanos, mostrar a Cristo en todo momento, porque sí se puede. Si esta vida lo podía hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Para ti y luego para mí, luego tú y luego tu hijo. Hermanos, yo recuerdo cuando era niño y yo era bien envidioso, hermano. Llegaban los misioneros a la casa y yo ya viene el misionero de la selva otra vez. No, voy a comer un huevito frito hoy, el pescado me va a tocar comer hasta la mitad. Y yo me ponía a llorar. Y mi mamá decía, no, ya para ti primero, come antes que venga. Y llegaba y me venía con el plato y tenía que compartir con mi misionero. Era bien envidioso yo, hermano.
Y mi madre, mi mamá, me apoyaban en la malcriadez. Como muchos padres apoyan en la malcriadez a sus hijos. Amén. Uy, ya se agarraron los amenes. Hermanos, de verdad. Pero cuando uno, hermanos, obedece a Dios, y cuando, hermanos, la situación parece, hermanos, no mejorable, no favorable para mí, y Dios me pide que yo confíe en Él, porque lo que Dios requiere, hermanos, no solamente es obediencia, sino también confianza. Y si Dios requiere confianza, yo debo poner mi fe en Él, porque Él hará. Si Dios me dice, tú tienes que dar a la obra de Dios, tienes que dar de tu tiempo, tienes que dar más tiempo a mí, desechar otras cosas, ponerme a mí primero, Señor, pero no voy a tener tanto trabajo, no tengo tanta entrada, no voy a tener tanta entrada, sino si yo te obedezco, si empiezo a ir más a la iglesia, si tengo un llamado a tiempo completo y te sigo, Señor, ¿de qué voy a vivir? Y Dios dice, solo confía en mí. Amén. Si una duda en Reyes, capítulo 17, confía en mí, ¿cuánto más tú puedes confiar en mí? Dios requiere obediencia, pero también requiere fe, confianza en mí. Y es lo que muchas veces, hermanos, se nos acaba. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, versículo 14: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 3 años y medio no llovió. Posiblemente, hermanos, se hayan pasado 3 meses. Redondeando, 3 años que la viuda, por confiar en Dios, cuando, hermanos, ya se le iba a acabar la harina, ella iba y, uy, milagro, más harina, y ya un poquito de aceite, y luego, uy, más aceite, y del mejor y del más caro. ¡Wow! Y luego, hermanos, iba y, harina, más harina, por 3 años, hermano. ¿Se imagina usted, centroamericano? Tortillas que aparezcan, uy, de la nada. Y usted da sus ofrendas, da el diezmo, y uy, otro billetito más, y uy, otro billete más. ¿Se imagina? Y usted, hermanos, viene al trabajo, viene a la iglesia y está ahí luchando, y luego usted dice, ya me acostumbré y ahora ya no me da sueño en las prédicas. Aunque vengo cansado, Dios me da más fuerzas. No se me acaban las fuerzas, no se me acaba el ánimo, no se me acaba el gozo. Hay problemas, pero el gozo del Señor está en mí, vigente y latente y predominante. Y el gozo no se acaba, el dinero no se acaba cuando nosotros confiamos en Dios. ¿Confía usted en Dios? ¿Está confiando usted en Dios? Entonces, ¿por qué aún no deja eso que le impide servirle a Él y darle todo a Él? Amén. Y dice la Biblia, hermanos, palabra de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando se acata, cuando se obedece la orden de Dios, Dios suple y cumple su palabra. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Un Dios dador, un Dios que bendice, un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda, un Dios que nos sostiene, un Dios que nos abraza, un Dios que seca nuestras lágrimas, un Dios que nos acoge, un Dios que está con nosotros. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y no solamente se enfermó, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿No se identifica usted con la viuda? Señor, mira, te estoy obedeciendo. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, Señor. Estoy confiando en ti, Señor. Pero permites esta enfermedad en mi vida. Permites este achaque. Permites la rebeldía de mis hijos. Permites este problema económico. Permites mi problema de salud.
¿por qué, Señor? Versículo 18, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Hermanos, Dios le dice hoy a usted, dame acá tu hijo. Dame acá tu problema. Dame aquí tu enfermedad. Dame aquí tus dolencias. Dame aquí tu insomnio. Dámelo. Deja de tomar esas pastillas que te hacen más daño. Ven a mí, yo te haré descansar. Deja de ir al psicólogo ese. Yo te voy a ayudar. Mi palabra te va a tranquilizar. Deja de confiar más en tu patrón, en tu jefe. Confía en el patrón de patrones. Confía en el jefe de jefes. Yo te puedo dar más de lo que Él te ha prometido. Yo te puedo dar más de lo que tú anhelas o quieres. Yo te puedo dar más. Dame aquí tu hijo, dame aquí tu problema. Ya basta, hijo mío. Ya basta, hija mía. Dame aquí tu carga. Ponla en mí. Yo estoy aquí. Aquí estoy. Hey, aquí estoy. Soy Dios. Dame aquí tu problema. Dame aquí a tus hijos. Ora por tus hijos. Ora por tus nietos. Ora por ese cónyuge que te hace la vida imposible. Ora por aquella persona que te maldice día a día en tu trabajo, que te hace la vida imposible. Ora por ese líder. Ora por aquella que te hace tropiezo. Ponlo en mí. Aquí estoy. Versículo 19, y él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y versículo 22, lea conmigo, hermano, la primera parte. Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Por qué, iglesia, Jehová oyó la voz de Elías? Versículo, hermano, por favor, versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Por qué Jehová escuchaba la voz de Elías? ¿Por qué Jehová atendía a Elías? Porque Elías escuchaba la voz de Dios. Porque Elías obedecía la voz de Dios. Porque Elías confiaba en el Dios de Israel. Porque muchas veces Dios no responde. Porque muchas veces Dios no da lo que tanto oramos, queremos y anhelamos. Porque no escuchamos su voz. Porque cuando se predica la palabra la ignoramos. Porque estamos distraídos pensando en otra cosa. Porque nos dormimos. Porque no oramos. Porque no servimos. Porque no amamos a Dios. Porque Dios no nos da. Porque nosotros no le hemos dado todo nuestro corazón a Él. Porque andamos carnalmente. Porque andamos en el mundo peores que inconversos. Porque no tenemos a Dios presente en nuestra vida. Ya sabe por qué Dios no responde. Y Jehová oyó la voz de Elías. Qué bonito que diga aquí. Y Jehová oyó la voz de Jairo. Que Jehová escuche su voz. Y el alma del niño volvió a él y revivió, hermanos. Cuando mi padre murió, hermanos, y yo veía cómo lo cambiaban, ya sin un difunto, para enterrarlo, yo decía, Señor, yo quiero que el alma vuelva a él y que reviva. Si usted ha perdido un familiar, yo sé que es lo que usted más anhelaba, que vuelva a la vida. Una madre viuda que se había quedado sin su hijo, sin su esposo, y ahora sin su hijo. Su hijo era quien la iba a sostener, hermanos, en el futuro. Esta viuda no tenía nada, no tenía futuro, pronto iba a morir de hambre. Y Dios le devuelve el propósito de vida. Dios le devuelve a su hijo. Y hermanos, el alma del niño vuelve
Hermanos, ¿quiere usted que se devuelva el gozo de la salvación en su vida? Ya no le sirve como antes le servía a Dios. Ya no ora como antes le oraba a Dios. Ya no da acciones de gracia como antes le daba gracias a Dios. Ya no gana almas como antes ganaba las almas. Ya no hay compasión por las personas. Ahora estamos distraídos en tantas cosas y nos olvidamos de lo más importante, de la obra de Dios. Y el trabajo, la familia, nos ha abrumado. Y ahora despreciamos las almas. No las amamos como antes las amábamos. Quizás porque ha perdido el gozo de la salvación. Tomando luego, versículo 23, Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Yo sé que el deseo más grande de cada madre, cada padre, es que tus hijos estén cerca de Dios. Es triste cuando escucho a hermanas que me dicen: mi hijo es un doctor, es un médico, abogado, tengo terrenos, tengo casas, tengo negocios. Qué bueno, hermana, qué bueno, hermano. Pero ayúdeme a orar, pastor, por mi hijo. Aunque es profesional, no le sirve a Dios. Ore por su salvación. Y ellos dicen: ¿cuánto daría? ¿Cuánto para retroceder el tiempo y pasar más tiempo con ellos? El trabajo no es más importante, hermano, sino estar con ellos y trabajar en su vida. Lo que yo le oro a Dios para trabajar en la vida de mi futuro hijo, de mis futuros hijos, hermano. De verdad, ¿quiere usted que Dios le dé el gozo? Obedézcale. Mi madre, hermanos, no tiene casa. Quedó viuda. Vive en un cuartito. A Dios gracias que le dieron para vivir gratis hace 5 meses. Dios es bueno. No tiene cuentas bancarias, pero tiene 2 hijos pastores. Y usted la ve toda feliz, hermano. Y dice: mis hijos son pastores. Y no, está toda pechuda. Ya no, mis hijos son pastores. Toda ahí, no, animosa. Mi hijo está, mis hijos son pastores. Ay, toda orgullosa ella. No hay nada mejor que tener una familia que le sirva a Dios. Gloria a Dios. Pero Dios requiere obediencia. Y Dios requiere fe. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Gloria a Dios. ¿No le gustaría que la gente diga: ahora conozco, prima mía, que la iglesia a la que tú vas es una iglesia que predica el evangelio verdadero? Tío, tía, papi, mami, yo quiero aceptar a Cristo porque lo veo en ti. Ahora conozco que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Ahora creo en Dios por tu vida. Esposo, esposa mía, cónyuge, ahora conozco que es verdad lo que decías. Wow. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es verdad en nuestra vida. No dejamos que sea así. George Mueller, un misionero que tuvo a más de 2,000 niños mientras él vivía, que tenía orfanatos. Un día no había que comer y sentó a todos los niños. Usted puede leer esta historia. Nos sentó, dijo: muy bien, vamos a orar por los alimentos. Dijo un niño: ora por los alimentos. Y el niño decía: pero si no hay nada, ora por los alimentos. El niño empezó: Dios, gracias por ese día y gracias por los alimentos. Y abrió los ojitos, por si traían la comidita. Bendice los alimentos, todo lo que vamos a comer hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Suena la puerta. Abre la puerta. El mismo niño, ¿no? Y un señor: hey, mire, estamos llevando estas cajas de leches a una ciudad cercana, un pueblo más cercano, pero se pinchó la llanta. Se
Se va a dañar la leche aquí. ¿No quieren leche ustedes? ¡Claro que sí! Los niños teniendo la leche. Bueno. ¿Y ahora con qué comemos la leche? ¿Quién es? Yo soy un panadero. ¿No? Se identificó así, soy un panadero. Tengo pan, mira, algo pasó, un problema en la panadería y bueno, tenemos este pan que no lo podemos vender y si gente que se daña y no quieren pan. Claro que sí. Y comenzamos a comer su pan con leche. Me imagino yo la lechita remojando el pancito ahí, ¿no? Comer, qué rico. ¿Cierto? Cuando uno confía en Dios, Dios provee. 11:55 de la noche, 24 de diciembre. Mis padres habían viajado al norte del país, a Piura. Yo estaba solo en casa. Iba a pasar Navidad solo. Mi hermano se había ido a pasar Navidad a la casa de unos hermanos de la iglesia. Y 11:53 abro la puerta, el hermano Miguel Ángel me dice: hola Jairo, hermano, en casa aquí son 11:53. He venido por ti. Vamos a pasar Navidad en mi casa. ¿Pero cómo sabía? No lo sé. Dios me trajo aquí. 11:59 llegamos a su casa. Ese día comí pollo, cuy, lagartija, de todo, hermano. De todo, loro, todo. Dios obra de maneras paradójicas. Solo tenga fe y confíe en Él. Ojos cerrados, cabeza inclinada.